Hola, ¿qué tal? Saludos. Voy a traer a platicar a una vieja amiga, amiga de mucho tiempo, porque de vieja no tiene Sí, nada, Graciana del de Castillo. que me ofenda. Exactamente, Graciana del Castillo, ella es doctora en Economía de la Universidad de Columbia, quien acaba de preparar y presentar un informe súper interesante sobre el flujo de inversión extranjera, en este caso hacia Uruguay, pero es que lo que pasa es que la Universidad de Columbia estaba preparando toda una serie acerca de la inversión extranjera en América Latina y a Graciana, que es uruguaya, pues le tocó el capítulo de Uruguay, pero con findings, con resultados muy interesantes, todos estos estudios. Graciana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias y encantada de verte como siempre. Gracias, Graciana. Lo primero que me llamó la atención, yo vi me mandaste todo el informe, pero soy demasiado flojo para leerlo todo, pero en el sinopsis que pude leer, me pareció muy interesante porque durante toda esta década se ha hablado mucho acerca de los raudales de inversión extranjera que han llegado a América Latina en general, pero a la hora de hablar de inversión extranjera, no toda América Latina está hecha igual, ¿no es cierto? No, sin duda Uruguay es un país totalmente atípico. Antes de la crisis del 2001-2002, Uruguay recibía en proporción a su PIB un porcentaje muy bajo de inversión extranjera. En realidad, en la década antes de la crisis, en promedio anual era 1% del PIB, mientras que otros países recibían muchísimo más. Esto se debe en parte a que Uruguay no privatizó de la misma forma que otros países de la región privatizaron sus empresas públicas y en ese proceso atrayeron grandes volúmenes de inversión extranjera. Pero entonces, estás tratando de decir, Graciana, que Uruguay, eh, ok, es atípico, ok, ya te entendí, pero entonces, ¿cuándo cambia? Porque el resultado del estudio es que en los últimos años Uruguay ha recibido muchísima inversión extranjera. Exactamente, exactamente. Y cambia, lo que cambia es la crisis. ¿La ¿Por crisis qué? cuál? ¿La del La 2008? crisis del 2001-2002. Ah, la última de América Latina. De América Latina no, pero en particular de Uruguay. Acordate que en el La Argentina le 2002 pegó a Uruguay. devaluación, Sí, casi sí, 100%. sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, empieza a entrar mucho capital extranjero en proporción al PIB. Lo que cambió radicalmente fue que hubo mucho más inversión en tierras y sobre todo que se empezó a invertir en la industria forestal. O sea que el cambio, digamos, no es solamente a raíz de la crisis, tiene varios factores que lo afectaron. Uno de ellos es que las políticas fueron acertadas de gobiernos anteriores en que promovieron la forestación. Entonces, a mediados de los 2000, o sea, en el 2005, hubo una gran inversión en fábricas de celulosa. Eso cambió totalmente la proporción de inversión extranjera en términos del PIB en Uruguay. Otra cosa que afectó, además del cambio en los precios relativos por la devaluación del 2002, fue que los gobiernos, acordate que en el 2005 cambió el gobierno, o sea, asumió un gobierno de izquierda, y el gobierno de izquierda mantuvo las políticas macroeconómicas existentes. Y eso dio seguridad también al inversor de que el nuevo gobierno no iba a cambiar las políticas con respecto a la inversión extranjera. O Y, sea que básicamente fueron tres factores. Uno, la mejora en los precios relativos que hizo al Uruguay un país más competitivo. Dos, políticas acertadas de gobiernos anteriores que promovieron, por ejemplo, la forestación y que eventualmente dieron un fruto al atraer inversión en celulosa. Y tercero, que el gobierno que asumió, el gobierno de izquierda que asumió en el 2005, claramente continuó con las políticas hacia la inversión extranjera. ahora, dime una cosa, porque escuchándote a ti, a excepción de que se invirtió en la forestal o no forestal, pero escuchando los factores que determinaron el flujo de inversión extranjera, me parece a mí que se repite la historia en otros países de América Latina. Es decir, también otros países de América Latina han sido muy agraciados con inversión extranjera. La pregunta es, ¿acaso Uruguay ha recibido en proporción a su Producto Interno Bruto más inversión que el resto de los otros países que también han recibido inversión? Bueno,
Yo creo que en lo que se distingue Uruguay a otros países de la región es que Uruguay no atrajo, a pesar de su relativa estabilidad política y económica antes del 2001, no atrajo los altos niveles de inversión extranjera que otros países de la región asumieron. Como te dije, en parte fue porque Uruguay no privatizó Pero, las... pero acá estamos hablando antes de la crisis. Sí, sí, claro. Ya. Pero yo hablo en la última década. Exactamente, lo que cambió fue que en esta última década, sobre todo en los últimos 7 años, Uruguay atrajo Ya. un gran volumen de inversión extranjera. Y la pregunta sería, ¿más en proporción que otros países de América Latina? En otra proporción, por ejemplo, acá tengo las cifras. En los últimos 7 años, por supuesto, el país que más recibió fue Chile, que fue más o menos 7% PIB anual en Ya. promedio, y Uruguay recibió el 6%. Otros países, Colombia, por ejemplo, recibió menos del 5%, y Brasil, Argentina y México alrededor del 2, poco más del 2%. O sea, de los más altos de América Latina. Ahora, dime una cosa, cuando yo estuve en Uruguay, bueno, no fue la última vez que estuve, a la anterior que había ido, no importa, pero una vez por Uruguay, me llevaron a pasear por acá, por esta zona franca tan hermosa que tienen ahí, y toda esta inversión que había o que se hizo en call centers y en la generación o en empresas de generación de software y ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante es la inversión en ese tipo de negocios? Bueno, la inversión en ese tipo de negocios es muy importante en términos de empleo, Ujú. ¿ok? Y la razón es que, por ejemplo, en Zona América, que es la zona de servicios más importante del Uruguay, a pesar de que ahora hay dos nuevas, hay una gran inversión, o sea, los inversores hicieron toda esta inversión, pero las empresas que operan desde zona franca no tienen gran inversión. O sea, ellos alquilan digamos, no Ah, producen servicios. Entonces lo que hacen es alquilan el espacio y dan servicios desde ahí. O sea que eso no atrae al país. claro, 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 claro. Es interesante lo que estás diciendo, porque una planta de una... Déjame que termine. Eso es la de servicios. Ahora también hay una nueva para el sector farmacéutico. Pero lo que sí hizo Uruguay, y creo que con mucho criterio, fue que estas fábricas de celulosa, por ejemplo, cuando vino la primera fábrica de celulosa en el 2005, Uruguay le dio zona franca, le dio el régimen de zona franca. O sea que ellos tienen su propia zona franca y desde ahí operan. Esto fue una forma de atraer inversión extranjera que dio muy buenos resultados. El tema ahora es si ahora que Uruguay salió de la crisis y ha crecido a 6% anual desde el 2002, necesitamos seguir dándole esas exenciones fiscales al inversor. O sea que ahora hay un tema de política cuando estamos no en una crisis, sino en un periodo de De bonanza. bonanza, claro. Ahora, dime una cosa, ¿qué tanto ha afectado o si se contabiliza como inversión la entrada de capitales, sobre todo los que están saliendo de Argentina? La pregunta viene de acá, porque hace cuántas semanas, unas 2 semanas, Uruguay tomó decisiones para tratar de evitar la entrada tan fuerte de capitales que están llegando y a todas luces están llegando del otro lado del Río de la Plata. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Se contabiliza en tu estudio esto? No, mucho de ese capital viene a inversión extranjera directa, por ejemplo, a comprar casas o apartamentos o lo que sea en Punta del Este, o a comprar tierras. Entonces, sí, si va a tierras o va a Punta del Este, eso se computa como inversión Extranjera. extranjera directa. Ya, ¿Okay? Y eso es lo que yo incluyo en este trabajo. ok. Por otro
mercado, si un argentino trae plata y lo deposita en un banco en Uruguay para asegurarse que no se lo sacan los bancos argentinos, eso es inversión de cartera. Eso no está incluido en los datos que están en este estudio. Ya, se cortó un poquito, eso se llama inversión de capital. No, la inversión que va a tierras Sí, o sí, esa es la... Ajá, inversión directa, directa. inversión ¿Y la directa, de los bancos? la que va a bancos o va a comprar bonos del gobierno uruguayo, lo que sea, eso es inversión de cartera. Ah, de cartera, ese es el término que se había cortado en la comunicación. Ahora, dime una cosa, pues yo creo que es interesante. ¿Qué tanto... Para los que no sepan, la diferencia es que en la inversión directa, el inversor tiene control de la inversión y la inversión de cartera no. O sea, Ya. esa es básicamente la Ahora, diferencia. fíjate la pregunta que te voy a hacer, y no me vayas a llamar necio, pero es que es válida la pregunta porque acabo de estar yo en Uruguay hace un par de meses y ahí me decían, me hablaban acerca, tú acabas de hablar de la inversión extranjera directa que viene a comprar tierras y me estaban diciendo a mí que muchos agricultores, muchos ganaderos de Argentina están viniendo a hacer ganadería, a comprar tierras a Uruguay. Entonces, la pregunta que yo te hago aquí es, ¿qué tanta inversión o qué tanto, si fue medible la cantidad de inversión extranjera directa en tierras y también en compra de condominios en Punta del Este a raíz de la situación en Argentina? De la nueva situación en Argentina. De la última, del último año, diría yo. Ok. Cuando tú miras la inversión en el último año, el problema es que ya no es tan rentable para el inversor en tierras venir a producir en Uruguay, porque los costos en Uruguay han subido, no solo por la gran apreciación del tipo de cambio, y por eso el Banco Central puso controles para limitar esa entrada, sobre todo la entrada de capital de corto plazo. O sea que los costos ya son mucho más altos de lo que eran. Donde hubo sí una gran entrada de capital, y ahí fue, en las estadísticas es difícil de ver cuánto había antes, porque ahí fue que se empezó recién a incluir en los datos de inversión extranjera, fue en el 2003. En el 2003, después de la crisis, prácticamente la mitad de la inversión extranjera fue en campos. Ya ahora, yo he estado, cuando estuve ahora este año, hablando con gente que explota el campo, ya digamos, las ventajas de producir en Uruguay no son tan altas como eran antes, en parte porque los costos en Uruguay son muy caros ahora. Interesante, interesante. No, y te decía yo porque cuando yo estuve ahí, los uruguayos me decían eso, me decían, hay muchísimos argentinos produciendo... Además, los argentinos habían puesto detracciones sobre las exportaciones, o sea que de soja y demás, o sea claro. que era una gran ventaja producir en Uruguay. Y eso le ha dado un dinamismo al campo uruguayo que no tenía antes. En un minuto, Graciana, para que se nos termine el tiempo, en tu estudio tienes una estimación acerca del próximo año, próximos 2 años en Uruguay en inversión extranjera directa. Lo que yo espero es que este año va a seguir entrando mucha inversión extranjera porque hay una segunda fábrica de celulosa que está en construcción. Entonces, este año empezó en el 2011 y va a seguir. O sea que eso va a traer muchos... el tema es que ahora depende mucho de lo que pasa en Europa. O sea, en Europa muchos inversores que venían de Europa, ahora obviamente eso está mucho más parado. O sea que va a depender mucho de lo que pasa en Europa. Hoy leía sobre Brasil que muchas de las inversiones en infraestructura las van a tener que financiar internamente porque ya no hay financiamiento externo de la misma forma que había antes. O sea que todo va a depender un poco de lo que pase con la crisis. Ya, con la crisis digamos. Así es, así es. Bien, Graciana, ¿hay alguna manera en que el público en general pueda acceder a este informe o información sobre este informe? Sí, está en la página web del Vale Columbia Center for International Investment. Vale. Vale Columbia
Center for International Investment. Listo. Graciana del Castillo, doctora en Economía y amiga personal de mía. Una nota al pie. Claro. Ahí se va a publicar en la revista de Economía de la Universidad Católica. En Uruguay. En Uruguay. Ya, muy bien, excelente, bueno, qué buen dato. Bueno, gracias Graciana del Castillo, te agradezco mucho. Gracias a ti, como siempre, un gusto. Igual, hasta luego.